Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 27 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ok, ahora sí vamos con los titulares de hoy lunes 27 de enero en menos de un minuto. Primero, revelan que no hubo uno, sino dos autos presidenciales en el condominio Asia del Sur cuando la presidenta Boluarte estuvo allí en febrero del año pasado, contradiciendo la versión que dio uno de sus escoltas. Segundo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para disponer la reorganización total de Sedapal e implementar un esquema de subsidios cruzados. Tercero, el Vaticano confirmó que aplicó sanciones tiempo atrás contra el cardenal Juan Luis Cipriani por denuncias sobre abuso sexual en su contra. Cuarta, Indecopi publicó el proyecto de reglamento que obligaría a etiquetar a los alimentos que contengan más del 3% de ingredientes que sean transgénicos. Y quinta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles del 25% a Colombia por rechazar el aterrizaje de vuelos con migrantes que habían sido deportados de Estados Unidos. Muy bien, ahora sí vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí la primera, y empiezo con revelaciones de los programas dominicales anoche. Quizá lo más saltante fue un reportaje de Punto Final que mostró que en aquella oportunidad en febrero del año pasado, en la que la presidenta Dina Boluarte fue al condominio Asia del Sur y estuvo muy cerca de donde la policía había estado buscando antes a Vladimir Cerrón, pues sucede que no había un auto presidencial, sino hasta dos cofres, como se le llama a estos vehículos, lo que contradice directamente lo que había declarado uno de los escoltas de Boluarte. Y recordemos que se dijo que a la presidenta la dejaron en el condominio usando el cofre, que es un auto Lexus de color negro, de placa EGR844, pero que hubo una especie de cambio de guardia y que la regresaron a Lima en otro vehículo, un Audi blanco de placa EGK267. Pero lo que se ha revelado anoche, porque viene de una declaración del presidente de la Junta de Propietarios del Condominio Asia del Sur, dada al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, es que el Lexus en efecto llegó al lugar el 24 de febrero para dejar a la presidenta, aunque ella no se registró, hay que decir, evitó ser registrada en el ingreso del condominio, y ella se quedó a dormir. Pero el día siguiente no fue un auto, sino fueron dos, fueron tanto el Lexus como el Audi, y ambos se retiraron a la vez juntos por la mañana de ese día. Esto, como les decía, contradice el testimonio de la escolta de la presidenta John Hanampa, al que tuvo acceso Punto Final, y que cuenta que hubo un relevo en un grifo que estaba fuera del condominio y que Lexus no regresó a este, cuando ahora sabemos que eso sí ocurrió. Previsiblemente, la sospecha aquí iba a ser preguntarse, digamos, qué hacían dos autos presidenciales en este condominio y por qué o lo que podría pensar alguien es que quizá cada uno de estos autos haya salido pues con un personaje importante que tenían rutas separadas. Uno claramente era la presidenta Boluarte, que se regresó en el Audi blanco, y el otro podría haber sido Vladimir Cerrón. Así que hay que esperar a ver si hay una explicación razonable de por qué habían dos autos presidenciales en el condominio. Otra noticia que salió en Cuarto Poder es un audio que se le atribuye al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, en el que este dice, le cuenta al capitán de la policía Junior Izquierdo, que el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, le había dicho, le había dado una alerta, digamos, de que la fiscalía iba a allanar su casa. Esta es una conversación de mayo del 2024. Aquí habría que preguntarse si le correspondía, de ser cierto, digamos, a Sanabria, advertirle al ministro que se estaba preparando un allanamiento en su domicilio. La respuesta, desde mi opinión, es que no, porque podría esto calificarse como que estuviese interfiriendo el comandante general de la policía con una investigación en curso para favorecer a una figura política del gobierno, y esto podría calificar como obstrucción a la justicia. De hecho, en el audio se dice que Sanabria hizo esto para mostrarle su lealtad al ministro.
También hay una parte del audio donde se refiere Santibáñez al coronel de la policía Franco Moreno, y dice, la tía me dijo que lo sacara o algo por el estilo, como dando a entender pues que estaba fastidiada Dina Boluarte, a quien antes se han referido también como la tía, por la investigación que se estaba haciendo contra su hermano Nicanor Boluarte y por tanto estaba pidiendo que fuera retirado este policía, este coronel Franco Moreno. Una última cosa que comento vinculado a esto es que he visto una declaración que ha hecho el presidente de la CONFIEP, Alfonso Bustamante, diciendo que el ministro Santibáñez no viene mostrando resultados en su trabajo, lo cual es, por supuesto, bastante evidente, pero es importante que los líderes, sean de los gremios empresariales o de otros sectores, empiecen a decir esto con más claridad, porque el Perú necesita pues una agenda, cuando menos o una agenda mínima, digamos, para enfrentar la seguridad, cosa que no parece estar pues en las prioridades del ministro del Interior actual. Segunda noticia, aquellos que más agua consuman en Lima podrían empezar a pagar una mayor cantidad para poder subsidiar, digamos, a los que menos consumen, según una propuesta que quiere presentar al Congreso el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Está pidiendo una reorganización total de Sedapal, que es la empresa pública que provee servicios de agua y alcantarillado en Lima, y que se implemente pues este esquema, como les digo, de subsidio cruzado en las tarifas. El alcalde dijo textualmente, voy a proponer una iniciativa legislativa para que se declare Sedapal en reorganización total e implementar esto del subsidio cruzado, que el que pueda pagar más, pague. Y agregó que si una persona tiene que pagar piscinas, o tiene para pagar piscinas, que puede hacer, pues, se puede hacer un fideicomiso con esos dineros adicionales que pagarían para ayudar a los que menos tengan. ¿Qué es un subsidio cruzado? Es un mecanismo que busca que los usuarios de un servicio con mayor capacidad paguen en mayor medida para cubrir los costos, digamos, de aquellos que tienen menos recursos, es decir, se transfiere dinero de los que más tienen a los que menos tienen para asegurar el acceso al servicio de los que están en mayores dificultades económicas. Este mecanismo ya está vigente, por ejemplo, para las tarifas eléctricas, pues los usuarios de mayor consumo de energía hacen aportes al FOSE, al Fondo de Compensación Social Energética, que se usa justamente para ayudar a que paguen menos quienes, digamos, tienen menos recursos. Lo que buscaría este proyecto de ley es que se genere un mecanismo similar a esto que les acabo de explicar del FOSE, pero en el ámbito del agua potable, de manera que se pueda ayudar a las personas que tienen mayor dificultad para acceder a este servicio. Hay que considerar, y esto es interesante, que esta es una propuesta, siendo Rafael López Aliaga un político posicionado sobre, digamos, el ámbito de lo, digamos, siendo un político de corte conservador, digamos, esta es una propuesta claramente progresista, así que es interesante, digamos, que haya considerado, digamos, un proyecto de este tipo para impulsar desde la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hay que considerar que Lima, siendo una ciudad pues, que tiene condiciones de desierto, tiene mucha dificultad y además por la desordenada expansión urbana que ha habido, tiene mucha dificultad para poder hacerle llegar servicio de agua potable y alcantarillado a todos los ciudadanos que viven en la ciudad. Tercera noticia, Matteo Bruno, portavoz del Vaticano, confirmó a la prensa que la Iglesia le impuso al cardenal Juan Luis Cipriani, luego de aceptar su renuncia como arzobispo de Lima tiempo atrás, una serie de medidas disciplinarias debido a que, abro comillas, habían denuncias presentadas contra él, cierro comillas. Esto luego de que el fin de semana el diario El País revelara el verdadero motivo de la renuncia de Cipriani y su exilio en Roma. De acuerdo con el reportaje publicado el sábado por el periodista Íñigo Domínguez, la dimisión de Cipriani fue consecuencia de una acusación de abuso de un menor que hoy tiene 58 años y que en el 2018 le escribió directamente al Papa para denunciar estos hechos que habrían ocurrido en el año 1983, cuando tendría esta persona entre 16 y 17 años. De acuerdo con el portavoz Bruno, pese a que en ocasiones puntuales el Vaticano ha concedido permisos especiales a Cipriani, las sanciones impuestas al ex arzobispo relacionadas con su actividad pública, lugar de residencia y uso de símbolos cardenalicios siguen vigentes. Cipriani, que fue el primer cardenal del Opus Dei, negó las acusaciones en una carta dirigida al diario El País luego de la publicación de este reportaje. En ella dice textualmente, abro comillas, no he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983, ni antes, ni después, cierro comillas. Por su parte, él
vicario regional del Opus Dei en el Perú, Ángel Gómez Ortiguela, lamentó no haber, en sus palabras, ofrecido una acogida personal, humana y espiritual al denunciante cuando éste intentó ponerse en contacto con él en el 2018, porque cuenta el denunciante que quiso hacer, digamos, de conocimiento del Opus Dei esta denuncia y no se la tomaron. Todo este escándalo alrededor de Cipriani ocurre porque fue invitado por el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, para recibir, digamos, una condecoración por su labor pastoral, académica y eclesiástica, y esto es lo que ha, digamos, la figuración mediática que ha tenido a propósito de este evento es lo que ha generado, pues, que se vuelva a ser evidente o que se conozca, porque mucha gente no conocía esto, las sanciones aplicadas a Cipriani por parte del propio Vaticano. Cuarta noticia, Indecopi está proponiendo un reglamento para regular el tema de los alimentos transgénicos o, digamos, la información respecto de el uso de ingredientes transgénicos en los alimentos. Casi 15 años después de que se aprobara el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que tenía un artículo que era el 37, que decía que los alimentos que incorporen componentes genéticamente modificados deben indicarlo en sus etiquetas, y que ordenaba al Ejecutivo definir esto en un reglamento, pues ya finalmente se está llevando a la práctica con bastante demora, como les digo. Pero ¿qué son los transgénicos? Para aquellos de ustedes que no lo conocen, son organismos genéticamente modificados, que pueden ser plantas o animales, cuya información genética ha sido alterada a través de la introducción de una o más secuencias de ADN de otra especie. Esta tecnología se ha usado, por ejemplo, para producir maíz más resistente a los insectos, a las plagas, o trigo, por ejemplo, que requiere menos agua para su cosecha, aunque aún no existe evidencia científica que demuestre que sean dañinos para la salud. Quienes más bien se oponen a ellos dicen que hay que, cuando menos, informar por una razón que se conoce como el principio precautorio, que es, si bien no hay información negativa, no sabemos a ciencia cierta porque ha pasado muy poco tiempo desde que se investiga, digamos, este tipo de ingredientes en los alimentos que son genéticamente modificados. Entonces, lo que se ha dispuesto, o lo que se está proponiendo en este reglamento, es que si un alimento tiene más del 3% de sus ingredientes que provienen, digamos, de alimentos genéticamente modificados, tienen que advertirlo de esa manera en su etiquetado. Este umbral del 3% se hace necesario, según el reglamento, porque existe la posibilidad de que durante la cadena de producción de los alimentos se puedan producir mezclas involuntarias o técnicamente inevitables. A eso se refiere el hecho de que no se prohíba por completo, sino que se permita hasta 3%, porque podría ocurrir que una persona que, digamos, cultiva en una determinada zona tiene contaminación de, digamos, plantaciones transgénicas contiguas sin que lo haya querido hacer, digamos, de manera deliberada. En fin, este tema se va a empezar a regular cuando termine el plazo para discutir o observar o presentar cuestionamientos a este reglamento. Lo que normalmente dicen los defensores de los alimentos transgénicos es que este etiquetado genera la sensación de que el producto es malo, cuando no necesariamente lo es, pero en fin, podría defenderse en sentido contrario, diciendo que es mejor que el consumidor sepa lo que está consumiendo. Y quinta noticia, el presidente Donald Trump anunció que le va a imponer un arancel del 25% a Colombia, luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro digamos, rechazara recibir en Bogotá aviones que habían llegado desde Estados Unidos con colombianos que habían sido deportados por el nuevo gobierno de Trump en Estados Unidos. El presidente Trump anunció que podrían subir esos aranceles al 50%, le anunció que le iba a retirar las visas a los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. En fin, fue un cuestionamiento muy duro contra el gobierno colombiano y finalmente Gustavo Petro tuvo que retroceder, ¿no? Inicialmente dijo que le iba a poner aranceles equivalentes a Estados Unidos, pero ciertamente quien tiene la sartén por el mango aquí es el gobierno estadounidense porque es efectivamente mucho más digamos, la dependencia de Colombia de las exportaciones que tiene hacia Estados Unidos que en sentido contrario. Así que hubo todo este despliegue de Petro, digamos, que fue un poco extraño porque su propio gobierno había aceptado la llegada de esos vuelos, pero salió intempestivamente a cuestionarlo porque decía que no se estaba tratando de manera humanitaria a estas personas que estaban siendo deportadas y en eso tiene razón. Pero finalmente se pudo imponer en este caso Donald Trump y Petro ha tenido que retroceder y decir que ya da por, digamos, zanjado
este incidente diplomático con el nuevo gobierno en Estados Unidos. Lo que sí es bastante claro es que Trump se va a poner, digamos, a embarcar vuelos con nacionales de los países latinoamericanos o de otros países del mundo para tratar de implementar muy rápidamente esta promesa de su gobierno, de su campaña, digamos, de deportar a números bastante elevados de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, que como sabemos fue uno de los ejes de la campaña presidencial en el país norteamericano y que, digamos, es de los que más suele referirse Donald Trump cuando se refiere a las cosas que quiere hacer en su nuevo gobierno. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy. En el espacio de la reflexión del día quisiera hoy día compartirles un comentario invitado. Le he pedido a Jorge Medina, presidente del Movimiento Capitalismo Consciente, que nos explique qué es el concepto de contención democrática que él ha venido mencionando bastante en sus publicaciones, en redes y en sus artículos en los últimos días, y que es importante conocer porque es algo que deben ejercer no solamente los líderes empresariales, sino los líderes de los distintos sectores de la sociedad civil, así que es bueno conocer a qué se refiere. Y nada, los dejo con Jorge. Nuestro país atraviesa una crisis sin precedentes. La política ha sido capturada por economías ilegales, intereses mercantilistas y una corrupción que ha infiltrado incluso el Congreso de la República. Esta degradación institucional pone en riesgo no solo nuestra democracia, sino también nuestro futuro como nación. Si no actuamos ahora, podemos seguir el camino que ya han recorrido algunos países de nuestra región, considerados hoy naciones fallidas. Venezuela, por ejemplo, permitió que la corrupción y la concentración del poder destruyeran su economía y forzaran a millones de ciudadanos a abandonar su hogar. Haití, por su parte, nos muestra cómo el colapso de las instituciones puede llevar a la ingobernabilidad total, generando pobreza extrema y desesperanza. La contención democrática es nuestra mayor defensa. Este concepto, contención democrática, implica que los líderes empresariales de la academia, los medios y la sociedad civil organicemos a la ciudadanía para protestar frente a los abusos del poder, para exigir transparencia y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Los líderes empresariales debemos ser la voz de quienes no tienen voz. Ejercer contención democrática implica también que exijamos a los políticos demócratas que asuman una responsabilidad crucial. De cara a las elecciones de 2026, es imperativo que dejen de lado sus diferencias y formen alianzas sólidas en torno a principios democráticos, humanistas y liberales. Un bloque unido y coherente será esencial para contrarrestar las fuerzas que están llevando al país al caos. Divididos, nuestra democracia queda en peligro. Unidos, podemos dar al Perú la estabilidad y esperanza para su desarrollo y progreso. No esperemos más. Si hoy no defendemos nuestras instituciones mediante la generación de una contención democrática efectiva, mañana podríamos enfrentar la pérdida total de nuestras libertades. Muchas gracias, Jorge, por este valioso aporte, además para empezar la semana, y con esto terminamos el podcast de hoy. Un agradecimiento también a nuestros auspiciadores, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Que estén muy bien y que tengan todos un buen inicio de semana. Y ya nos escuchamos mañana. Adiós.